Voy a hacer este video, probablemente si es que lo publique después. Está así como súper improvisado, pero como una cosa que me llamó, digamos, es que estoy leyendo el libro de Bell Hooks, Respondona. Bueno, ahí se va a ver al revés. Y bueno, tiene distintos capítulos y el que estaba leyendo anoche, que es el capítulo 18, que se denomina La visión feminista de los hombres, un comentario, y que desarrolla un poco cómo muchas veces el movimiento feminista o los movimientos feministas, los feminismos se han como centrado en la experiencia de la mujer, en crear estos espacios separados, por ejemplo, en el cual contamos nuestras experiencias y bueno, eh, que esto es un aspecto valioso porque permite también que las mujeres obtengamos voz que muchas veces no la tenemos, al menos no desde una concepción pública, sino muchas veces muy vinculado al tema privado y que si bien está bien, se establecería como, o debería verse como una primera fase y una segunda fase debería ser poder hacer esta conversación entre sujetos, entre mujeres y hombres, para cuestionar, hablar, también el rol que cumple el hombre y que es necesario hacer esto eh, por, porque finalmente es en esta relación que existe tanto en los trabajos, pero también en un ámbito bien privado como ser las relaciones amorosas, las relaciones familiares, etcétera, en la que también está inserto el tema del patriarcado. Eh, por ejemplo, aquí una parte, estoy viendo un poco las cosas que subrayé. Los estudios feministas acerca de mujeres que son atacadas físicamente por hombres están repletos de narraciones autobiográficas de hombres que castigan a las mujeres por hablar, ya se trate de hablar para defenderse, para entablar un debate crítico o sencillamente para decir algo, cualquier cosa. Es como si el mero hecho de hablar, en el que una mujer le habla a un hombre, entrañara un desafío, una amenaza a la dominación masculina. Quizá fuera el anhelo profundamente socializado de evitar ese discurso, esa confrontación, lo que llevó a las mujeres contemporáneas a promover un activismo feminista que devaluaba la importancia de hablar con los hombres, de hablar acerca de los hombres. Y el extracto que leo también es cierto, es decir, desde una perspectiva de mujer, obviamente, que probablemente no es todo el panorama, sí hay muchas veces esta un poco indulgencia que hacemos o representamos al escuchar ciertos comentarios o dejar de pasar ciertas cosas porque tememos que a veces la repercusión por levantar la voz, por ejemplo, en ciertas circunstancias, que en algunos casos pueden representar algún tipo de peligrosidad, es decir, no sé, poder responderle a alguien en la calle porque te está acosando puede resultar en el que diga, ya, lo siento, o no te diga nada, o que también te ataque, ¿no? Entonces, es complejo, pero igual como que me hizo reflexionar que sí, es un trabajo creo que pendiente, pero también es un trabajo complejo, ¿no? Y como nosotros también en los distintos espacios que tenemos, quizás repetimos esto, es decir, de hablar o centrar el movimiento feminista en estas conversaciones entre mujeres y cómo ir avanzando hacia también hacerlo con los hombres. Me hizo recuerdo que, por ejemplo, usualmente dando clases, las veces que lo he hecho, eh, para fechas específicas, sí suelo hacer reflexiones generales, por ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer, en el Día de la Mujer Boliviana, lo hice alguna vez, en el día en que se lucha contra la violencia de género también. Entonces, hacer reflexiones así generales
Recuerdo una vez que estaba dando clases de Derecho Internacional Público en la San Simón y, por ejemplo, hice dos ejercicios, pero ahí también es como una autoevaluación, digamos. Eh, no me acuerdo qué fecha era, creo que era cercana al Día de la Mujer, pero una vez había escrito un texto vinculado como una pequeña reflexión respecto al libro de Una habitación propia de Virginia Woolf. Y se las quise pasar a mis estudiantes. Y como para hacer una reflexión, aclaro a mis estudiantes mujeres, para hacer un poco una reflexión de esa necesidad de cómo se tiene que fomentar tanto colectivamente, pero también nosotras buscar ese espacio propio que nos permita realmente desarrollarnos, porque aún, aunque no se quiera ver, existen muchas limitaciones, probablemente no legales, porque en el papel todos somos iguales, todas somos iguales, pero sí culturales, sí psicológicas, de cómo tenemos limitadas ciertas circunstancias. Nuevamente esto aclarando un poco, hablando con el tema de los hombres, que no significa que también los hombres tengan dificultades específicas, pero si uno hace un análisis, probablemente en esta sociedad muchas de las, no sé, dificultades, pónganse de entrar en el mundo laboral, de conseguir una vivienda, etcétera, ya son más similares entre hombres y mujeres, probablemente con una carga distinta, sí, pero a esto existen violencias que son ejercidas hacia las mujeres muy específicas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esta reflexión? Entonces, lo que hice es como pedirle a las chicas que se quedaran al finalizar de la clase, al menos que tuviesen otra clase y que se podían ir, pero si es que podían quedarse, les invitaba a quedarse y les di el texto, les invité a reflexionar, hablamos un poco, hacemos como una pequeña reflexión conjunta y les dije que me escribieran si es que les interesaba el libro para poder leerlo, ¿no? Entonces, un poco empecé diciéndoles también que había hecho esta separación porque muchas veces los hombres se sienten atacados, por decirlo de alguna manera, cuando se hacen determinadas reflexiones y que eso podía un poco chocar el espacio un poco más seguro que quería generar. Y que ya posteriormente sí fue la celebración, imagino que era del Día de la Mujer en Bolivia. Eh, e hice la reflexión de que hay que luchar por una igualdad de derechos y hay que ser también conscientes de cómo ejercemos esta lucha por la igualdad y equidad de derechos, incluso en nuestro día a día, ¿no? Eh, pero si bien hubo como estos dos espacios, es decir, de una reflexión más general a una reflexión bien específica con mis estudiantes mujeres, leer el texto sí, sí me hace como preguntarme, ¿no? De realmente sí es un reto poder hablar de feminismo o de cómo se moldean o de cómo se construyen o de cómo mejorar también las masculinidades desde y con los hombres, ¿no? Porque finalmente eso es necesario, ¿no? Pero sí, como les digo, probablemente esto vaya a ser voy a ver si es que hago un video un poco más elaborado más adelante. Eh, por ejemplo, aquí otro párrafo. Como no queremos reforzar este estereotipo, es muy habitual que las profesoras feministas nos mostremos reacias a hablar de un modo crítico acerca de la masculinidad, a explicar cómo el sexismo limita a los hombres o a plantear estas cuestiones de modo que alienan o que transmiten ridículo, desprecio o nuestra propia inseguridad. Las intelectuales feministas debemos ser la vanguardia y cartografiar un terreno en el que las mujeres pueden hablar a los hombres y hablar de los hombres de un modo que cuestione pero no desprecie. Cuestionar y cambiar el modo en que las intelectuales feministas hablamos a los hombres y hablamos de los hombres y promover más trabajos acerca de los hombres es una dirección importante para la lucha feminista revolucionaria. Aunque es fundamental que los intelectuales comprometidos con la lucha feminista lleven a cabo estudios centrados en los hombres, es igualmente importante que las pensadoras lleven a cabo ese mismo trabajo.
han de estar conformados por el anhelo de un encuentro sujeto-sujeto, por el anhelo de un espacio de reunión, de un espacio de solidaridad, en el que las mujeres podamos hablar a los hombres y de los hombres con una voz feminista, donde nuestras palabras sean escuchadas, donde podamos decir una verdad que cura, que transforma, que hace la revolución feminista. Entonces, esto como reflexión, creo que esto igual se me ocurren un montón de ideas que se refleja también en el día a día de cómo sí es muchas veces más complejo hablar de feminismo con hombres. Igual va a depender de qué tipo de hombres. Por ejemplo, no sé, algún comentario que no hacía necesariamente alusión a los feminismos, porque a veces es como esta palabra que asusta demasiado, no sé, en mis familiares, en mi papá, en mis tíos, que es, creo, un poco más complejo a diferencia de, no sé, quizás amigos, dependiendo igual qué amigos, porque no todos tienen esta misma base, o no sé, también parejas, cómo hablas con ellos, entienden o no, igual va a depender mucho de qué tipo de pareja tengas, ¿no? Creo que en eso, en general, en este sentido, sí, varias de mis parejas han sido, eh, han sido abiertos, digamos, y han entendido ciertos aspectos y sin querer como remarcar ciertos puntos, no obstante también aún tienen actitudes bien machistas, aunque sí puedan ser abiertos en determinados temas, ¿no? No sé, recuerdo alguna vez que con una expareja hablando sobre temas y que siempre como todo muy respetuoso y él una buena persona, más allá de que haya habido cosas positivas y negativas como todos tenemos, pero a pesar de que sí, era una persona abierta en determinados sentidos, alguna vez hablando, por ejemplo, del tema de que si alguna vez nos casamos y no sé, y te embarazas, entonces yo voy a trabajar y tú tendrías que estar cuidando al niño y era como, ¿y por qué? Eso como no ocurriría y digamos, y si ocurre tendría que ser algo en el que ambos estemos de acuerdo, ¿no? Que no creo que sea necesariamente algo malo, porque igual aquí los feminismos son los que han reivindicado el trabajo de labores del hogar, que es un trabajo sumamente relevante y que mueve al mundo y que muchas veces es invisibilizado, además que es no remunerado. Eh, pero como había como esta visión y casi sin querer, es decir, sin que suena que tú tienes que hacer esto, pero más o menos una imposición de esto es lo que va a ocurrir si tenemos estos supuestos, ¿no? Entonces, igual ahí hubo la conversación de que no, que no necesariamente iba a ser así, digamos. Y que claro, que después otras parejas, por ejemplo, mi pareja actual, que es bastante abierta, creo yo, en estos temas y que pueda haber este tipo de conversación, quizás no con la exquisitez que hablarías en un grupo feminista, pero sí, obviamente los hombres también están siendo algunos cada vez más deconstruidos, pero a la par que puedo escuchar comentarios de personas que han tenido ciertos privilegios de formación académica, etcétera, y que aún salen con comentarios que son totalmente fuera de lugar y que detrás tienen también un aspecto bien machista, ¿no? Entonces es eso también como es complejo hablar de feminismos en general, darte cuenta de ciertas cosas, como hablamos las feministas, es a veces bien doloroso porque es también darte cuenta que una también tiene un montón de taras machistas que al final las cargas, ¿no? Y como también, no sé, personas que puedas creer, tu familia, tus amigos, tu pareja, etcétera, también tienen estas cosas, darte cuenta cómo funciona un poco la violencia estructural y escuchar que existen tantos feminicidios, violaciones, etcétera, además de las experiencias propias y de amigas que eres consciente de que hay una violencia que no se puede negar y cuando tienes ciertas herramientas es aún más doloroso verlo, pero que es, si en general es complejo, es aún más complejo hablar de esto con los hombres, digamos en una perspectiva académica,
Y es aún más complejo hablar en un aspecto más íntimo y emocional como pueden ser tus familiares. Imagínate tu padre, tu abuelo, tus hermanos o tu propia pareja, ¿no? Entonces, pero sí, creo que me llamó mucho la atención en el sentido de que es cierto, ¿no? Es complejo y es algo que se tiene que hacer y que creo que sí hay muchos hombres que yo estoy segura, tengo al lado mío a alguien que estoy segura que sí lo haría, de poder tener estos diálogos, ¿no? Pero también ser consciente de que no todos ni todas lo quieren hacer. Entonces, eso, creo que tal vez un poco desordenadas las ideas, pero bueno, eh, eso en cuanto a ese capítulo, que en realidad tiene muchas más cosas, probablemente veo si es que escribo o grabo algo más detallado. Bell Hooks, siempre recomendada. Este libro Respondona, recomendadísimo. Y probablemente esto lo publique más adelante, no creo que ahora, porque igual, no sé, creo que un poco vulnerable me siento así, muy desde la improvisación hablar y desde una idea que surgió. Y bueno, eso. Entonces, que estén bien. Ojalá, a pesar del desorden, haya servido un poco esta reflexión.